Especial informativo Banco Central Europeo con Lucía Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial de Capital Radio. En la próxima hora, en los próximos 60 minutos, vamos a hablar con varios expertos sobre esa decisión del Banco Central Europeo. Ha cumplido con las expectativas del mercado, baja tipos en 25 puntos básicos, pero atención, porque el regulador ha señalado que hay una pausa inminente en este ciclo de bajada. Recordamos que la Reserva Federal ya ha hecho esto mismo, pausar esas bajadas de los tipos de interés. Aquí el Banco Central Europeo seguía esa senda de recortes, pero ahora parece que el regulador se está repensando las cosas a la vista de todos los frentes que tiene ahora mismo Europa abiertos. Recordamos esas tensiones geopolíticas, ese conflicto que sigue candente en Ucrania, la llegada de Donald Trump al poder con la imposición de aranceles, y todo eso pues seguramente va a llevar al Banco Central Europeo a recalibrar sus previsiones y a recalibrar esa política económica. Por el momento, como decimos, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido cumplir con el guión y bajar en 25 puntos los tipos. De este modo quedan en el 2,50%. Vamos a analizar todo esto en la próxima hora. Van a estar con nosotros varios expertos y también desde la Bolsa de Madrid está nuestra compañera Laura Blanco para darnos también todos esos datos, toda esta información. Laura, que sería lo más importante, muy buenas tardes, ¿qué tenemos que vigilar a tu juicio? Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos en este especial Banco Central Europeo que ha cumplido, sí, con el guión, con la bajada de 25 puntos básicos en el precio del dinero, y ha hecho algo más. Ha empeorado el escenario económico porque el Banco Central Europeo eleva las previsiones de inflación. Este año 2,3, el año que viene 1,9, en 2027 un 2%, pero además, Lucía, lo que hace es bajar la previsión de crecimiento por la debilidad en exportaciones, en inversión y por la incertidumbre global. Este año creceremos 9 décimas, en 2026 un 1,2, en 2027 un 1,3%. ¿Qué es lo más importante? Pues entender si va a haber una pausa, como tú acabas de citar, en esas bajadas de tipos de interés, porque hasta hoy el mercado contaba con 2 recortes más en el precio del dinero en lo que queda de año 2025. Y a ver qué opina Lagarde de los aranceles de Donald Trump. Y qué opina Lagarde sobre la expansión fiscal de Alemania, con esa previsión de la locomotora europea de emitir más deuda para invertir en defensa. Esto puede reactivar la economía alemana y de la eurozona, pero también podría traernos inflación. Y eso es lo que está descontando también el euro. Hoy marca máximos de 4 meses y es lo que está descontando el Bund. No olvidemos que los bonos alemanes siguen cayendo con fuerza en precio y subiendo su rentabilidad. Referencias que tenemos que vigilar muy de cerca, referencias que vamos a comentar ya con nuestro primer experto. Tenemos ya en pantalla a Juan Ignacio Crespo, analista independiente. Juan Ignacio nos recibe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues comentaba nuestra compañera Laura Blanco desde la Bolsa que además el Banco Central Europeo, además de bajar tipos, anunciaba esa pausa inminente y empeora el escenario macro que tenemos por delante. Eleva sus previsiones de IPC, rebaja las de PIB, y a recordar que tenemos que tener muy en el foco lo que pase en Alemania a partir de ahora, esos planes del nuevo gobierno y los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo situamos, cómo encajamos todas estas piezas del puzzle? Bueno, pues son difíciles de encajar porque tenemos muchas preguntas sin respuesta hoy por hoy. De entrada, me parece que esa previsión de crecimiento para este año es incluso demasiado optimista, o es que en el Banco Central Europeo no se creen que de verdad la política de aranceles de Trump y de represalias con más aranceles por parte de los socios comerciales van a provocar una gran recesión. Con ese enfoque, desde luego, esa previsión de crecimiento de este año y del que viene no hay quien se la crea. En cambio, está bien que desde el Banco Central Europeo vean un panorama económico pesimista y vean repuntes de la inflación. También se supone que con aranceles la inflación sube más, aunque mañana en mi newsletter un poco llevo la contraria a ese acuerdo general que parece que hay sobre aranceles e inflación.
pero en caso de que se crea uno de los aranceles, pues también la previsión de inflación parece demasiado optimista. Pero lo más importante de todo, a fecha de hoy, es ese acuerdo que han hecho entre el partido que se supone que va a ser de gobierno en Alemania por haber ganado las elecciones y el Partido Socialdemócrata, que sale del gobierno pronto ya, pues de incrementar el gasto en 500.000 millones de euros, y además de eso, pues todo lo que haya que gastar en defensa. Eso es otro elemento más inflacionario, y por supuesto pues tampoco se compadece bien con las previsiones de inflación que están haciendo. Las incógnitas son demasiadas. El Banco Central Europeo tendrá difícil bajar los tipos de interés, pero no tendrá más remedio que hacerlo, sobre todo porque los de largo plazo, como ha comentado antes Laura, están subiendo de forma muy brusca y impulsando al alza también en los demás países europeos. Laura, compañera, desde la bolsa, nos decía Crespo que esa previsión que has adelantado no hay quien se la crea. Bueno, y además, ¿cómo nos comemos la bajada de tipos de interés? Efectivamente, Juan Ignacio, buenas tardes desde la bolsa. ¿Cómo comemos esa bajada de tipos de interés con el movimiento que hemos estado viendo hasta antes de que hablara el BCE? El euro en máximos de 4 meses y la rentabilidad de los bonos alemanes subiendo, ¿no? ¿Qué escenario más paradójico en el mercado? Sí, por ejemplo, desde que Trump ganó las elecciones, yo he estado diciendo que el euro se iba a fortalecer contra la corriente general de que se iba a fortalecer el dólar, y que ese fortalecimiento del dólar podría en parte anular el impacto de los aranceles, ¿no? Por ahora el euro está subiendo y por lo tanto no hay impacto de los aranceles, sino todo lo contrario. El euro, con esa subida, y yo creo que incluso esa subida, aunque venga ahora un retroceso de forma inmediata, esa subida volverá a empeorar el panorama para la economía europea, porque eso es como un endurecimiento de la política monetaria, aunque el BCE esté bajando los tipos de interés. Entonces, la situación es complicadísima, pero sobre todo hay algo que me preocupa mucho y que creo que no se está señalando. Cuando Alemania se ha precipitado a aumentar el gasto en defensa y en infraestructuras, y el resto de los países europeos parece que no vamos a tener más remedio que acometer ese tipo de incremento de gasto, nadie está señalando el recorte en el Estado social que eso tendría que tener, o que tendría que llevar aparejado. Es como si se pensara mantener el mismo Estado social actual con ese aumento de gasto. Es decir, es pedir lo que en las primeras páginas de los libros de macroeconomía siempre se ha dicho: no se puede tener a la vez cañones y mantequilla. Y la Unión Europea parece que está metiendo la cabeza debajo del ala y prometiendo cañones, y sin hablar de la mantequilla, que debería disminuir si aumentan los cañones. Juan Ignacio, Lucía, si me permites hacer una pregunta más dentro de los ruidos que tenemos en la bolsa. Juan Ignacio, en este escenario hasta hoy se esperaba que hubiera 2 bajadas más, además de la de hoy, de los tipos de interés en la eurozona a lo largo de este año. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el escenario posible? Por lo tanto, de ahora en adelante, a la espera de que escuchemos a Lagarde en unos minutos. Sí, yo creo que no tendrán más remedio que hacer al menos una, ¿no? Para impulsar porque entre tanto se pone en marcha ese gasto público aumentado que tardará, porque además en Alemania se meten en un problema constitucional importantísimo, que ya lo tuvieron con el incremento del gasto de la pandemia y lo van a volver a tener ahora, por mucho que lo quieran hacer por un vehículo fuera de balance. Entonces, hasta que eso pueda tener un impacto, como la desaceleración va a continuar, deberán hacer al menos una bajada de tipos, porque los tipos de largo plazo subiendo también impactan negativamente en el crecimiento. Y una pregunta más, que ya enseguida estamos pendientes de que salga Christine Lagarde. Ese incremento en el plan industrial que quiero yo traer a colación, que citaba Draghi, recordamos que también lo traía a colación Lagarde, incluso von der Leyen lo han citado en varias ocasiones. Ese plan industrial que proponía Draghi de 800.000 millones y que ya parece que se nos ha olvidado un poco, ¿en qué escenario queda ahora mismo? Porque lo que comentaba usted, Juan Ignacio, es muy interesante. No se pueden tener cañones y mantequilla, pues más aún apostar por una reconstrucción europea. ¿Qué puede pasar con todo esto? Bueno, el plan Draghi, que era un plan muy bien intencionado y hecho por una persona de gran categoría, sin embargo, siempre me pareció papel mojado pensar en 1 billón de euros al año para invertir en la zona euro, cuando se ha visto
que escasamente hemos podido digerir en varios años el plan del gasto que se aprobó para combatir la pandemia y sus efectos posteriores, lo que se llamó Next Generation, yo creo que el plan de Draghi ya es completamente para el papel mojado, ya hecho agua. Entonces, como mucho se podrá reajustarlo a las nuevas necesidades, pero yo no lo veo factible, dentro de que todo va a tener que cambiar y muy rápidamente, y es muy complicado encajar las piezas. Pues papel mojado ese plan que proponía Draghi para la reindustrialización de Europa, y veremos qué pasa con ese incremento en el gasto en defensa y cómo el Banco Central Europeo sale al paso y consigue cuadrar con todas estas previsiones que tenemos ahora sobre la mesa, con todo lo que se le viene a Europa encima. Juan Ignacio Crespo, analista independiente, muchísimas gracias por atendernos en Capital Radio. Gracias a vosotras, buenas tardes. Y vamos ahora a saludar a Diego Puertas desde Serenity Markets. No sé si ya nos escucha. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, pues lo comentábamos ya al principio, que el Banco Central Europeo ha cumplido con el guión, pero en realidad eso es casi ya lo de menos. La que se viene encima a Europa ha elevado esas previsiones de IPC, el Banco Central Europeo ha rebajado las de PIB. Veremos ahora lo que nos dice Lagarde cuando salga a hablar, que estamos muy pendientes, vamos a vigilar muy de cerca sin duda su discurso, y también sobre todo, bueno, pues que ha avisado ya de que hay parón en esas bajadas de tipos a la vuelta de la esquina, y todo pues con esto que tenemos sobre la mesa. Trump en la Casa Blanca, que ha entrado como un elefante en una cacharrería, ya directamente ha cumplido con lo que se esperaba de él. Aranceles, ahora sí, ahora no, ahora los subo, ahora los bajo, ahora los pongo en stand-by. Pero esto complica seguro un dolor de cabeza para los bancos centrales que tienen ahí la inflación vigilándola y dirán, ¿y esto cómo lo encajamos ahora? Diego, para nosotros, para nuestro bolsillo, vamos a ver un repunte de la inflación. ¿Qué nos espera ahora por delante? Bueno, pues como bien dices, hay muchísima incertidumbre e inestabilidad. Un día salen unos titulares, otro día salen otros titulares. Pero sí que es cierto que si hablamos de una segunda ola de inflación, yo creo que lo que hay que observar de verdad es el precio del petróleo. El precio del petróleo, pues sí que es cierto que es uno de los objetivos de Trump de que se mantenga bajo. De hecho, la administración Trump, con Scott Bessent a la cabeza, el secretario del Tesoro, ya ha dicho en numerosas ocasiones que quieren aumentar la producción de petróleo para mantenerlo a raya, ¿no? Para que no se dispare. Creo que esa es una de las claves, es decir, estamos observando que la inflación de los servicios, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en todo Occidente, se encuentra en terreno elevado, por encima ampliamente de los objetivos, en torno al 4%. Estamos observando como en los datos generales de inflación ahora los bienes ya no están en deflación, ya no restan, sino que empiezan a sumar, pero sí que es cierto que la clave va a estar en que no se disparen esos bienes, en que no se dispare esos datos energéticos y sobre todo en el petróleo. Si el petróleo se mantiene a raya, sí que es cierto que es complicado, pero una segunda ola de inflación, como ponen muchos gráficos catastróficos de la década de los 70-80. Esa creo que es la variable más importante a observar. Uh-huh. Bueno, está desde la Bolsa de Madrid nuestra compañera Laura, enseguida vamos con ella, aunque también en la Bolsa de Madrid está nuestro compañero Jorge de Miguel, porque comentaba Diego esos datos que hay que vigilar muy de cerca, ver hacia dónde va ahora el IPC, pero vamos a repasar a ver en qué punto estamos, en qué punto está ahora mismo Europa, si la eurozona ha conseguido llevar el IPC a ese objetivo del 2% y en qué punto teníamos el PIB. Vamos con los datos macro que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Jorge de Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Esta reunión del Banco Central Europeo se produce en un momento en el que la zona euro crece, pero de forma tímida. El PIB de la eurozona ha avanzado un 0,1% en este último trimestre. Se ha visto lastrada principalmente por la contracción en sus dos grandes economías, Francia y Alemania. En el conjunto de la Unión Europea, el avance entre octubre y diciembre ha crecido un 0,2%. Eurostat ha recogido además que el avance en el PIB ha sido de un 0,7% en el conjunto de 2024 y en el caso de los 27 el avance es del 0,9%. En cuanto al IPC, avanza hacia el objetivo del Banco Central Europeo. Eurostat ha adelantado este lunes que la tasa de inflación anual se sitúa en el 2,4%, una décima menos que en enero. Recordemos que venía repuntando ligeramente desde septiembre y ahora vemos que se acerca de nuevo al objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo.
Pues ese crecimiento tímido que vemos de la economía del bloque europeo y pues con estas, desde luego, con estas incertidumbres que tenemos ahora mismo en el foco, no parece que la cosa vaya a mejorar. Laura, ¿qué más le preguntamos a Diego Puertas? Bueno, pues además de ese mensaje que da sobre vigilar el precio del petróleo para entender dónde va a estar la inflación, la otra pregunta sobre la inflación es hasta qué punto toda esta vorágine arancelaria de Trump realmente puede acabar teniendo efecto en la inflación americana y en qué punto el Banco Central Europeo no puede diverger de los movimientos de la Reserva Federal Americana, ¿no? ¿Dónde está el margen? ¿Dónde podemos tener diferentes niveles de tipos de interés a un lado y al otro del Atlántico en función de lo que suceda? Con respecto a la pregunta de si los aranceles pueden generar inflación o no, yo la verdad que no me posiciono hacia ningún lado porque creo que depende. Creo que la mayoría de estudios sobre los aranceles, en este caso hablando de cómo puede afectar a la inflación estadounidense, están hechos en los años 2018-2019. De hecho, la Reserva Federal se estaba basando en esos análisis. Y ahí no vivimos los años de alta inflación que hemos vivido ahora, ¿no? Venimos de unos 3-4 años conviviendo con una inflación superior y las empresas se están acostumbrando a trasladar esos aumentos de precios a los consumidores. Ahora creo que si se imponen estos aranceles, las empresas no van a asumir ese coste, que es un poco lo que se esperaba en 2018-2019, sino que lo van a trasladar al consumidor. Aquí la pregunta es, ¿puede el consumidor hacer frente a mayores aumentos de los precios? Porque sí que es cierto que durante estos últimos años el consumidor se veía estimulado un poco por todos esos cheques fiscales de los últimos años, un exceso de ahorro, un empleo fuerte, pero sí que es cierto que si esto empieza a flaquear, el consumidor no va a poder hacer frente a mayores aumentos y ahí es cuando realmente el consumo se puede ver afectado y es la gran pata que sostiene al crecimiento económico estadounidense. Las previsiones ahora están más por el lado de importaciones, pero eso es algo temporal. A partir de ahí es el consumo el que tiene que sostener el crecimiento económico estadounidense. Por tanto, si la clave para un repunte de la inflación estaría en el precio del petróleo, la clave de si los aranceles pueden generarlo está en la reacción que haya en el consumo. Y ligado a esto, oye, el Banco Central Europeo, como bien has dicho, Laura, no se puede diferenciar mucho de lo que haga la Reserva Federal. Ahora ya está diferenciándose bastante y de hecho por ahí creo que vienen un poco esas pinceladas de pausa a futuro. Pues vamos enseguida a escuchar a Christine Lagarde, que ya la tenemos comenzando ese discurso. Vamos a estar muy pendientes de lo que diga en ese discurso donde explica la decisión de tipos, donde va a explicar también esas previsiones, pero sobre todo vamos a vigilar muy de cerca el discurso posterior. Se lo venimos contando en este especial del Banco Central Europeo. Les recuerdo, por cierto, para quien nos esté escuchando por radio, que también estamos en directo en YouTube, a través de nuestro canal de YouTube. Pueden seguir este especial con el análisis de los expertos y vamos a escuchar a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo. Reflects stronger energy price dynamics. For inflation excluding energy and food, staff project an average of 2.2% in 25, 2% in 26, and 1.9% in 27. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis. Bueno, pues estamos escuchando a Christine Lagarde, que está hablando ya sobre la inflación. Dice, de momento parece que lanza ese mensaje optimista, que va encaminada hacia ese objetivo del 2%. Recordamos que bajaba incluso por debajo de ese objetivo a finales del pasado año, pero recientemente ha vuelto a repuntar, está de nuevo por encima de ese objetivo que tiene el regulador del 2%, y ha recordado Christine Lagarde que estamos viendo presiones en los precios de la energía. Es algo que estamos vigilando muy de cerca porque tenemos esa escena geopolítica bastante complicada con el gas ruso por un lado, el conflicto en Ucrania, que si ya parecía en vías de resolverse, ahora de nuevo
pues se encalla un poco con esa irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, todos en la mente de todos esa rueda de prensa tan incómoda con Zelensky que ha hecho que las conversaciones se estén postergando, Europa diciendo que quiere tener un papel importante en esas negociaciones, en fin, es una escena complicada. Vamos a seguir escuchando a Lagarde. Marked down their growth projections to 0.9% for 25, 1.2% for 26 and 1.3% for 27. The downward revisions for 25 and 26 reflect lower exports and ongoing weakness in investment, in part originating from high trade policy uncertainty as well as broader policy uncertainty. Bueno, pues escuchábamos a Christine Lagarde, ya ha hecho ese primer guiño diciendo que la inversión se está viendo resentida porque hay incertidumbre en torno a la política comercial. No ha citado explícitamente, al menos en este tramo que hemos escuchado, a Donald Trump, pero sin duda que estará en la mente de Christine Lagarde y en los planes del Banco Central Europeo. Laura, te veo que asientes, y es que Donald Trump nos quiere buscar las cosquillas también en Europa. Está entretenido con México y Canadá, pero a Europa no nos va a dejar tranquilos tampoco. Bueno, fíjate que se ha escrito mucho acerca de que esta era la bajada de tipos de interés, la de hoy más fácil, más sencilla, entre comillas, del Banco Central Europeo, porque lo difícil es saber qué va a pasar de ahora en adelante con la política de Trump o con el impacto de las políticas fiscales expansivas que previsiblemente va a llevar a cabo Alemania. Es decir, ahora sí se contaba con el recorte del precio del dinero, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y ojo, porque más allá de que eleve las previsiones de inflación, el escenario económico sigue débil, ¿no? Seguiría pidiendo una política monetaria expansiva para permitir que haya inversión, ¿no? Y está citando problemas de la exportación, debilidad en la inversión, incertidumbre económica. A ver qué dice directamente de Trump, cuando le pregunte a los periodistas, Lucía. Diego, no sé si nos escuchas todavía. Comentábamos, ¿no?, esta irrupción de Donald Trump y cómo Christine Lagarde, pues también, lógicamente, ha tenido que hacer esa referencia velada. ¿Cómo nos va a afectar a los europeos? Porque decíamos, está un poco entretenido con Canadá y México, pero a Europa también nos está metiendo ya caña. Bueno, solo hay que ver la reacción de los bonos a 10 años alemanes el día de ayer, con la mayor caída desde 1990, creo recordar. O sea que el impacto hacia Europa ya está aquí, ya han tenido que reaccionar los principales gobiernos y ya estamos viendo reacciones por parte de los inversores, porque al final los inversores, o donde realmente se observa la reacción de los inversores, para mí siempre es el mercado de renta fija. El mercado de renta fija tiene mucha más verdad que el mercado de renta variable y lo hemos observado con los movimientos que vimos ayer y que están observándose también el día de ayer, porque al final el Banco Central Europeo está bajando los tipos de interés, pero los rendimientos a largo plazo no dependen tanto de los tipos de interés. Entran en juego expectativas de inflación, que están aumentando, expectativas de crecimiento también. Entra en juego este déficit. Al final, todo lo que se anunció ayer fue un aumento del déficit por parte de Alemania y eso también afecta, o lo temen los inversores viendo la reacción que tuvimos el día de ayer. Por tanto, aunque esté centrado en México o Canadá o esté por ahí haciendo sus batallas individuales en el ámbito geopolítico, tiene Europa muy presente y, lo más importante, los europeos le tenemos muy presente dado estos movimientos. Pues vamos a seguir escuchando a Christine Lagarde. No obstante, enseguida os voy a preguntar, no sé si habéis visto que se ha iniciado un boicot a productos estadounidenses, a productos americanos. Incluso hay ya una plataforma europea para apostar por la compra de productos europeos. Oye, igual nos viene hasta bien, pero bueno, vamos a seguir escuchando a Christine Lagarde. Fiscal and structural policies should make the economy more productive, competitive and resilient. The European Commission's Competitiveness Compass provides a concrete roadmap for action, and its proposal should be swiftly adopted. Governments should ensure sustainable public finances in line with the Pues habla sobre la política fiscal y dice que Europa tiene una hoja de ruta perfectamente marcada sobre lo que hay que hacer en este sentido. Diego, le está lanzando un mensaje a Alemania, en plan, no salgáis muchísimo de la senda marcada, no saquéis mucho los pies del tiesto.
Hombre, yo creo que se está tirando un farol, hoja de ruta marcada, creo que no hay de primeras ya. A partir de aquí lo que pueda decir, pues ya cada uno que interprete lo que quiere. Pues puede ser, puede que se refiera indirectamente a lo sucedido ayer con Alemania, porque es que a mí me parece bastante grave, o una noticia, sin duda, una de las noticias más importantes de los últimos años, la que tuvimos ayer en Alemania, dada la reacción. Pero vamos, Europa no tiene plan. Europa, a mí siempre que me preguntan consecuencias de todo esto, digo, a ver, es que Europa no tiene tampoco un crecimiento económico que mantener. Es decir, las consecuencias a lo mejor incluso sorprende y son positivas, ¿sabes? Que no es la misma situación que por ejemplo en Estados Unidos, que hay un crecimiento económico que mantener y que podemos hacer especulaciones en torno a cómo puede afectar a ese crecimiento económico. Aquí, salvo España, que tiene un crecimiento económico más sólido, el resto de naciones y la región de la eurozona en conjunto, no hay un crecimiento económico. Laura, ¿alguna otra cosa que tengamos que destacar? Que enseguida nos tenemos que ir a la pausa, pero tenemos un minutillo. Sobre esa política fiscal, tanto pidió Mario Draghi que Alemania incrementara el gasto en los años aquellos de la crisis financiera, que hoy leía una crónica ayer en Bloomberg donde decía Alemania sintoniza el canal de Mario Draghi, ¿no? Porque un poco al final lo que está haciendo Alemania es lo que Draghi pedía a gritos cuando era presidente del Banco Central Europeo de alemanes, gasten ya de una vez, ¿no? No sé si nos oye Diego. Bueno, sí, hemos pasado del austericidio ahora de recordarle a Alemania que se controle un poco. Diego, ¿nos recibes? Sí, os recibo, lo he escuchado y totalmente de acuerdo. Al final, creo que la tendencia en general de la eurozona ha sido de pasar de ser independiente en los últimos 20 años a dependiente, y con esto me refiero un poco a todo, desde la energía hasta la tecnología hasta la defensa. Y creo que eso es una tendencia que nos ha llevado a donde estamos, a un estado prácticamente de estancamiento, porque creo que esa es la palabra, y ahora pues se está intentando de nuevo reforzar, ¿no? Todo este sentimiento quizás patriótico también que está saliendo de boicot a consumo estadounidense, de consumir lo propio, pues creo que es un movimiento que veremos cómo afecta, pero que al menos el cuidar lo nuestro, el tratar de ser te tengo que cortar, Diego, porque hacemos una breve pausa, pero seguimos ahora mismo en 2 minutos aquí, Capital Radio Especial BCE. Capital Radio, Madrid, 103.2. Hola humanos, soy la IA de Unuwar. Como experta en análisis de datos y lenguaje natural, ayudo a las empresas a comprender a sus clientes, tanto en lo que dicen como en lo que sienten. Una multinacional de bienes de consumo nos planteó un desafío: comprender las percepciones y emociones de sus clientes. Los focus groups tradicionales generan muchos datos, pero interpretarlos es complejo y está sujeto a sesgos. Ahí es donde entré yo. Desarrollé un sistema de análisis que va más allá de la simple transcripción. Procesé los archivos de audio y analicé no solo las palabras, sino también el tono de voz y otros detalles no verbales. Gracias a mi tecnología, identifiqué temas clave, emociones y conexiones entre sentimientos. Con esa información, generé informes detallados que no solo recogían lo dicho, sino que revelaban la verdadera historia detrás de las palabras. Esto permitió a la empresa ajustar su estrategia de marketing y productos, conectando mejor con sus clientes y aumentando la satisfacción y las ventas, demostrando el poder de la IA para descifrar emociones humanas. Estoy encantada de seguir desarrollando estas capacidades y ayudar a más empresas a crear conexiones significativas con sus clientes. Gracias por escucharme y hasta la próxima, humanos. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Capital Radio. Siente la economía.
Especial informativo Banco Central Europeo con Lucía Martín. Pues seguimos en directo en Capital Radio en este especial Banco Central Europeo. Les vuelvo a recordar que estamos a través también de nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir también en directo porque hasta las 3:30 vamos a seguir ese mensaje de Lagarde y vamos a contar con más expertos para analizar lo más importante del mensaje que está lanzando la presidenta del Banco Central Europeo. La estamos escuchando de fondo. Seguimos pendientes de esos mensajes de Christine Lagarde en un momento un poco peliagudo para Europa, con varios frentes abiertos, esa formación de gobierno en Alemania y ese plan de gastar más para tratar de reimpulsar su economía. Escuchábamos hace unos minutos a Lagarde decir que cuidado con el déficit, que cuidado con esas precauciones fiscales que tienen que seguir los Estados miembros, mientras no podemos perder de vista esos aranceles de Trump. También decía Christine Lagarde que mucho ojo con el comercio, aunque no le ha querido citar de forma explícita. Todo esto en un momento en el que ha bajado tipos, pero alerta de que van a hacer una pausa inminente, eleva las previsiones de IPC y rebaja las de PIB. Ahí es nada. Vamos a seguir escuchando a Lagarde. Is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamic of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target, especially in current conditions of rising uncertainty. Ahí está. Van a mantener la política que haga falta para asegurar que el IPC va hacia su objetivo y en especial, esto es nuevo, lógicamente, en este escenario actual de incertidumbre. Estamos en directo en Capital Radio, vamos a seguir con el análisis de varios expertos y desde la Bolsa de Madrid está nuestra compañera Laura Blanco, también siguiendo todo esto muy de cerca. Laura, ¿qué más tendríamos que vigilar? ¿Qué es para ti lo que no podemos perder de vista? Te veo ya con tu camiseta de Data Dependent. De momento no lo hemos escuchado. El Data Dependent y el Meeting by Meeting, seguro. No, que es lo que va a me repetir. parece, lo pensaba esta mañana cuando venía para la bolsa, Lucía, que creo que voy a encargar hoy una camiseta de Tariffs Dependent o Trump Dependent o German Dependent, ¿no? En función del impacto que las políticas arancelarias o de Alemania puedan tener. Vamos con las preguntas, a ver qué le preguntan. Las primeras preguntas para Christine Lagarde en rueda de prensa. Slow the pace of rate cuts now and perhaps pause in April. Did you discuss such a scenario at your meeting today? And my second question, a ver si va a haber pausa en las bajadas de tipos en la reunión de abril. With plans for much higher defense spending and in Germany's case also infrastructure. There's been a significant market reaction as well. Could you elaborate how the Governing Council expects this to change the economic outlook and monetary policy? Bueno, le preguntaban también cómo van a modificar, ¿no?, esas previsiones de PIB, esas previsiones macroeconómicas. A ver qué contesta Lagarde. We have changed the wording of the fourth paragraph of our monetary policy statement. So let me try to explain what it means, because it's not just an innocuous little change. It's a change that has a certain meaning. What we had previously was that we would keep our restrictive monetary policy as long as was necessary, etc. And that was very much a static assessment of what was needed. We are now moving. Bueno, pues reconoce Lagarde que han cambiado directamente el párrafo entero de esas previsiones. To a more evolutionary approach. So in other words, we take account of the journey that we have traveled, 150 basis points since we started Bueno, cutting. dice que tienen que recoger también el impacto de este viaje que ha seguido el Banco Central Europeo en la rebaja de tipos de interés que han llevado hasta ahora. The two forces that we are seeing operating. Dos fuerzas que estamos viendo ahora mismo operando. And the first one, if you will, is the
I used a comparison a few weeks ago when we were at the G20 in South Africa, and I used a comparison of the Cape of Good Hope, where you have warm water from the Indian Ocean and the cold water from the Atlantic. And this is really where the position is at the moment, where we have the impact of the current monetary policy decisions that we take. El impacto de las políticas monetarias que han llevado hasta ahora a cabo. We still have the cold water of the Atlantic, meaning el agua fría del Atlántico. Se está poniendo poética. El Atlántico es Trump, claramente. Está dando un poco de vueltas. Bueno, Cristina, lo que vamos. Our measures are that our monetary policy is becoming meaningfully less restrictive. Bueno, pues vamos a hablar ya mientras Lagarde termina este símil poético en el cual está diciendo básicamente pues que con la que se viene encima tienen que valorar cómo ha funcionado la política monetaria, pero ver pues que el escenario va cambiando, efectivamente. Ya no es data dependan, ya es casi Trump dependan. Tenemos ya con nosotros a David Cano desde AFI. David, ¿qué tal? No sé si nos recibes, nos oyes bien. Sí, estupendamente. Muy buenas tardes. Bueno, muy pues bien. Estamos viendo ahora mismo justo a Lagarde ponerse poética. Tenemos agua fría, agua caliente, el Atlántico se encuentra con el... ¿Qué nos está queriendo decir Lagarde? Bueno, que vemos que se está teniendo que mojar. Yo creo que la situación no es fácil para un banco central que tiene que reconocer que es verdad que la inflación se modera pero no al ritmo esperado, que es verdad que el crecimiento económico es débil, pero sobre todo que tiene que apoyar gasto fiscal, que tiene que apoyar que los estados vayan a gastar más dinero porque es necesario para esta necesaria inversión o gasto en defensa, ¿no? Y es una situación muy incómoda para un banco central que además tiene que estar cambiando su discurso a la luz de los acontecimientos de los mercados financieros de los 2 últimos días. Pero como digo, ¿no? Esta idea de tener que medio defender el gasto público de los estados es algo que no entra en la cabeza de un banquero central, y yo creo que es un poco lo que les ha podido dejar descolocados y donde por eso el mensaje no sea del todo claro. David, un placer saludarle desde la Bolsa de Madrid mientras vamos escuchando a Christine Lagarde. Eso de que algunas crónicas digan que Alemania está sintonizando a Draghi precisamente por aprobar, por poner encima de la mesa una expansión del gasto, que la etapa Draghi al frente del BCE se pidió en muchas ocasiones cuando estábamos en aquella crisis financiera, ¿no? Es realmente en parte lo que el nuevo capítulo en el que estamos entrando en Europa. Exacto. Hay que frotarse los ojos, ¿no? Para ver este cambio, ¿quién nos lo iba a decir? Bueno, el argumento que podrían decir los alemanes es que hace 15 años, cuando pedíamos un estímulo fiscal para que la periferia saliera de la dificultad económica, bueno, oye, periferia de la zona euro, tenéis que hacer vuestros esfuerzos y tenéis que salir sin el estímulo fiscal. Pero es que ahora no hay otra posibilidad. Es que ¿cómo podemos...? Primero podríamos discutir si hay que hacer un gasto en defensa, creo que no es discutible. Pero ¿quién va a hacer ese aumento en gasto en defensa si no es el Estado? Es decir, esto no es una cuestión de que sean los agentes privados los que tengan que reconducir su economía, que es lo que nos podía pasar en Europa, en España, hace 15 años. Entonces teníamos un problema de competitividad internacional que igual exigía ganancias de competitividad, vía rebaja de salarios o lo que sea. No, ahora no va de eso, ¿no? Ahora va de que de repente alguien tiene que gastar en defensa y solo pueden ser los estados. Y alguien dirá, bueno, pues gastemos o que se financien vía incremento de los impuestos. Creo que no cabe en ninguna cabeza pensar que ahora vamos a pedir a los ciudadanos un aumento de los impuestos para financiar un gasto en defensa. Por lo tanto, es que no queda otra más que hacerlo vía déficit público y vía deuda pública. Y es que tal vez no vaya a quedar otra más que encontrar el apoyo del Banco Central Europeo, ¿no? Y que lo haga mediante intentar contener el repunte del tramo largo y no descartemos. Y recupero lo que muy bien dices, Laura, de Draghi, y no descartemos que si los tipos largos se van muy para arriba, el Banco Central Europeo se vea obligado a utilizar de nuevo los programas de compra de deuda pública precisamente para evitar el repunte del el repunte del tipo de interés que estaría asociado a un aumento del repunte del gasto público. Por lo tanto, es verdad, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir hace apenas
unos cuantos años y fijaos, ¿no?, cómo cambian las circunstancias. Vamos a seguir escuchando a Lagarde. David, no te vayas porque tenemos más preguntas, que la de hoy está interesante esta reunión, pero vamos a ver qué más dice Christine Lagarde, que sin duda se ha encontrado con un buen papelón ahora mismo. It's one of the elements that we use to determine whether or not and how much we are or not still restrictive. And we're not really sort of passing judgment, because I think that particular point is not necessarily the most relevant. What we acknowledge is that it is becoming meaningfully less restrictive. And as I said, we take into account all the work that has been done and we assess the process that we are in. Bueno, pues comentaba Lagarde que sí, siguen un poco en un nivel restrictivo, pero la política monetaria se va relajando y en todo caso ha dicho, eso no es lo importante ahora. Y es que ya se lo preguntaban en la reunión anterior, hablan mucho de política monetaria restrictiva, sí, no, sí, pero ¿cuál es el punto de equilibrio entonces? Porque si no, esas palabras como que pierden bastante sentido. Si no sabemos cuál es el punto de equilibrio, pues saber que si es restrictivo o no tampoco tiene demasiado sentido. Lagarde ha dicho, eso no es lo importante. Bueno, Laura, nos comentabas, seguimos con preguntas para David Cano mientras tenemos aquí a Lagarde de fondo. Bueno, no, pero en línea con lo que tú dices, ¿no? ¿Qué opina David acerca de cuántas bajadas más de tipos de interés vamos a tener este año, ¿no? ¿Dónde está el nivel idóneo de tipos? Y luego brevemente sobre el comportamiento del boom alemán en las últimas horas. Y usted, David, en calidad de gestor, claro, yo no sé si los gestores contaban con este fuerte recorte de precios en los bonos, o si Alemania ya no es un país tan seguro para invertir la deuda, o si el dinero va a seguir de periféricos para irse a Alemania porque ahora da más rentabilidad. No sé, es que vaya bomba hemos visto en el mercado esta semana. Muy bien. Primera pregunta, entendemos que hasta el 2% resulta razonable, igual un poco más, al 1,75 hasta llevar un tipo de interés a un nivel acomodaticio, abandonando una zona restrictiva que en nuestra opinión es todavía la actual. Nadie esperaba el movimiento en la curva de tipos de interés en el tramo largo. La sesión de ayer fue histórica. Fue un movimiento que supera en 5 o 6 veces la cuantía que sucede en un solo día. En un solo día los tipos pueden cambiar 4 o 5 veces o 5 puntos básicos. Ayer fueron 25 o 30, por lo tanto es un movimiento absolutamente histórico y que tiene que ver con la perspectiva de que va a haber más papel, de que va a haber más emisión, de que por lo tanto va a haber más oferta y ante la igualdad de la demanda, evidentemente corrige el precio. Nosotros estamos aprovechando para incrementar la duración. Entendemos que este aumento de la pendiente es atractivo, ¿verdad?, para intentar conseguir rentabilidades a medio y largo plazo que son más adecuadas. La clave, yo creo, que va a estar fundamentalmente en las subastas de deuda. Y dejadme que vuelva, como antes tú decías, Laura, a comparar la situación con la del 2012. Entonces, los tipos de interés de la deuda pública de España, de Italia, se fue muy arriba, tipos del 7%. Eso era grave, sí, pero lo que era verdaderamente grave es que no había demanda en las subastas. Es que el Tesoro Público Español emitía bonos en subastas y prácticamente no había demanda. A mí lo que me preocuparía, porque eso sí generaría esas dudas que tú estás comentando, Laura, es de si en las subastas de deuda pública no hay demanda. Eso sí me generaría un punto de dudas y de cautela, pero creo que va a haber demanda. Y a tenor de lo que hemos conversado con otros colegas gestores, sí, desde luego no hay una percepción de que hay un problema de riesgo de crédito, simplemente es la percepción de que puede ser que podamos comprar bonos a tipos de interés más elevados. Y creo que en las próximas subastas de deuda va a haber demanda. Va a haber demanda porque además la zona euro tiene superávit en la balanza por cuenta corriente. Es que ahorramos. Igual a partir de ahora vamos a ahorrar un poco menos como economía porque vamos a invertir más. Pero tenemos superávit en la balanza por cuenta corriente. Hay mucho dinero en nuestro sistema y un dinero que además no creo que vaya a tener ningún inconveniente en comprar bonos, porque en Europa el ahorrador, el inversor, tiene un perfil de riesgo relativamente defensivo, ¿no? Y por lo tanto lo que yo creo que vamos a ver es un cierto trasvase de dinero, de liquidez, hacia precisamente la compra de bonos a medio y largo plazo emitidos por el Tesoro, porque no creo que haya un temor
de riesgo de impago y tampoco creo que el repunte en los tipos de interés esté asociado al temor de que va a haber inflación. Simplemente es la perspectiva de que va a haber más papel en el mercado emitido por los tesoros y eso inmediatamente ha generado esa caída en el precio. Pero que se va a compensar con una mayor demanda. Es muy importante recordar que la zona euro tiene superávit en la balanza por cuenta corriente y que tal vez ese dinero que antes salía y que salía igual hacia Estados Unidos para comprar deuda pública de Estados Unidos ya no va a salir. Y ahora se va a quedar aquí y ese ahorro va a ir a financiar, bueno, pues ese mayor gasto público asociado al gasto en defensa. Es muy importante esto, es muy importante señalar el superávit balanza por cuenta corriente y para mí será muy importante vigilar las próximas subastas de deuda donde creo que va a haber mucha demanda por parte de los inversores para comprar los bonos públicos y especialmente los de largo plazo. Pues muy importante vigilar esas subastas de deuda que nos están dando pistas y nos están dando mucha información sobre lo que vayan a hacer los mercados, lo que vayan a hacer los inversores. Bueno, por cierto, que Lagarde ha comentado también que no se comprometen a seguir un camino determinado. Lagarde, como ya nos tiene acostumbrados, pues no se quiere pillar los dedos y menos en este entorno de tantísima incertidumbre. Nos decía David que el gasto en defensa se va a incrementar y que lógicamente va a tener que ser un gasto público. Para aterrizar un poco esto a la economía real, porque también nos decía al principio Juan Ignacio Crespo que esto puede ir asociado a que, digamos, se vea resentido el gasto en las políticas sociales, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar esto a la economía real? Para quien nos esté escuchando un poco preocupado por qué va a pasar con nuestros bolsillos, además de que podríamos ver un repunte de nuevo de la inflación. Pues excelente pregunta y esta es la toma de decisiones que tienen que hacer los gobiernos. Tengo que gastar más dinero en defensa, ¿qué hago? ¿Lo recorto del estado del bienestar? Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que, y por otro lado tal vez sería algo injusto, ¿no? Sería injusto que el ciudadano medio tenga que pagar en forma de un peor estado del bienestar, bueno, pues la necesidad de gastar más en defensa. Y es por eso por lo que creo que lo que va a suceder es que se va a producir en un primer momento un aumento del déficit público y un aumento de la deuda pública y de ahí la reacción del mercado, ¿no? No creo que los gobiernos sean capaces, ni lo vayan a hacer, ni sería justo recortar el gasto en estado del bienestar, tampoco van a poder subir los impuestos y de ahí más déficit, más deuda, tipos de interés más altos. ¿La clave dónde estará a medio y largo plazo? Si este dinamismo, si este gasto en defensa, si esta reindustrialización de Europa que se va a producir va a permitir un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, que en mi opinión va a ser sí, y que precisamente eso es lo que va a permitir una reducción del ratio deuda-PIB. Ya lo sé que puede parecer demasiado optimista, pero esa podría ser una hoja de ruta. Ahora a corto plazo los estados se gastan más dinero sin recortar el resto de gastos y sin subir impuestos, se van a gastar más dinero en defensa, necesitan financiarlo mediante deuda pública, pero esa deuda pública en proporción al PIB proporcionalmente va a ser menos en próximos años porque creo que este estímulo va a permitir un aumento del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Permitidme señalar que yo confío en que ese aumento del gasto público en tanques, en misiles, va a ser disuasorio, que no los vamos a utilizar, porque evidentemente si los fuéramos a utilizar en forma de una guerra, el diagnóstico sería absolutamente diferente, ¿no? Vamos a hacer una política de dinamización del gasto en armas con motivo disuasorio, para no utilizarlo y por lo tanto eso creo que va a ser un estímulo para el crecimiento económico y una vía para reducir ese ratio deuda-PIB. Porque a corto plazo, bueno, pues evidentemente el mercado reacciona con esos tipos de interés, porque insisto, pues vamos a gastar dinero en tanques y en misiles, pero confiemos en que no vayamos a utilizar esos tanques ni esos misiles. Además, esto de nuevo nos lleva a Alemania que ha sufrido mucho precisamente por el sector del automóvil, quizás reimpulsarse a través del sector de la defensa. Bueno, pues puede ser una salida, aunque no sé yo, eso a medio plazo tampoco es mucha solución. Bueno, pero efectivamente tenemos una capacidad ociosa, vamos a decirlo así, en general la industria de la automoción, de los componentes de automoción, que han visto cómo en los últimos años ha habido una caída de la demanda y por lo tanto ahí podemos aceptarlo, hay una cierta ociosidad, ¿no? No están desde luego en producción estas fábricas y con una serie de modificaciones y demás, bueno, se pueden adaptar a las nuevas demandas, ¿no? Por lo tanto, sí, es una forma de reindustrialización, es una forma de incremento de la producción industrial, que esa es precisamente la tesis central para pensar que esto va a permitir un crecimiento
de la economía y no necesariamente una inflación, porque aquí es otro de los puntos a los que a mí me gustaría llamar la atención. No es lo mismo cuando un Estado decide incrementar el gasto público, dejadme que simplifique, para darte un cheque de 500 euros y que tú te lo gastes en productos, un estímulo fiscal como el que tuvimos en la pandemia, que eso sí generó luego inflación, porque el crecimiento económico fue importante, que un estímulo fiscal como este, que está asociado, insisto, a la construcción de tanques y misiles y de dinamización de infraestructuras. Creo que no todos los estímulos fiscales tienen el mismo impacto sobre el crecimiento económico ni sobre la inflación. Y este concreto del que estamos hablando no es tan inflacionista, sí es dinamizador del crecimiento económico y sí puede ser efectivamente una vía para la reindustrialización o para volver a utilizar nuestras fábricas en un porcentaje muy superior del que lo estamos utilizando en los últimos 2 años, que desde luego es algo bajo, ¿no? No solo en Alemania, en el resto de países también nos pasa en España, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea, si para eso sirve esta beligerancia y esta política de Trump, este despertar de Europa, bueno, pues veamos esa parte positiva que puede tener. Claro, lo que pasa es cómo tiene que actuar ahí la política monetaria. Volvemos a la parte inicial, la incomodidad que tiene el Banco Central Europeo, ¿no? Porque en su hoja de ruta no estaba contemplada esta entrada de los estados gastando y que evidentemente puede condicionar la hoja de ruta del Banco Central Europeo, que tenía una hoja de ruta determinada, ceteris paribus, con una política fiscal que no iba a ser tan expansiva, pero de repente metes una política fiscal expansiva y evidentemente el BCE tiene que reconfigurar su hoja de ruta. Pues vamos a escuchar un momentito de nuevo a Christine Lagarde a ver qué está comentando. David, si te parece, abusamos un poquito más de tu paciencia, que yo tengo otra pregunta para plantearte. Vamos a ver qué cuenta Lagarde. Intuitively, all of us around the table, the governors, believe that if all that works, and that's a big if because it needs to be decided, it needs to go through the parliamentary channels, it needs to then be implemented, by the way. If all that works, it will boost growth. But more to come. Frankly, I think that we need to be attentive to the coming days, weeks, and then try to anticipate the economic consequences that it would have and how it would be distributed as well. On your first point, bueno, pues David, una cosa más antes de despedirte, y es que decía Laura con su camiseta Data Dependent que al final se la va a tener que hacer de Trump Dependent. ¿Cómo nos o Alemania Dependent o gasto expansivo Dependent, no lo sé, claro. No lo sé. Es que esa es la gran clave de lo que hace tan atractiva la economía, la política monetaria y los mercados financieros. Esto es un sistema complejo donde depende de muchísimas variables y donde pensábamos que igual dependía de una determinada variable y ahora son otras las variables de las que dependen, ¿no? Efectivamente, ese es el asunto. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos pocos meses? Pero es verdad, fijaos lo que está provocando Trump de forma directa, íbamos a decir, pero también de forma indirecta. Son muchos los elementos que van a condicionar la evolución de la economía en las decisiones de política monetaria. Y resultaría razonable pensar que vamos a tener una mayor volatilidad en los mercados financieros, y especialmente en el mercado de la renta fija. Y a mí me gustaría comentar una cosa que es de fundamentos de economía financiera, ¿no? Al final, cualquier activo financiero que tiene flujos de caja en el futuro, para calcular su precio actual, para calcular, eso es, el valor actual, el precio, el tipo de interés libre de riesgo siempre actúa vía factor de descuento, y modificaciones en el tipo de descuento van a modificar el precio de ese activo financiero, ¿no? Qué importante es, por lo tanto, lo que le pase al tramo largo de la curva de tipos de interés, porque por cambios en los tipos de interés cambian la valoración en el momento actual de cualquier activo financiero. David Cano, desde AFI, muchísimas gracias por atendernos aquí en Capital Radio. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta otra. Y seguimos escuchando a Christine Lagarde, que hoy se ha puesto muy poética. Acaba de decir, una cosa está clara, tenemos que alcanzar nuestro destino. Vamos a seguir escuchando brevemente a Christine Lagarde a ver qué más claves nos da. And actually, fall in line with the projection and anticipation of stuff. If you look, for instance, at wages, if you look at the labor markets, los salarios, el mercado laboral dice que se están moviendo en línea
con lo que esperamos. Pero varias veces ha repetido Lagarde la incertidumbre, ¿no?, que hay ahora mismo. Acaba de decir hace unos minutos if, porque hay un gran if, hay un gran sí, se cumple, sí funcionan las políticas monetarias, porque desde luego la clave que está marcando esta reunión es esa incertidumbre, lo ha dicho Lagarde en varias ocasiones. And that is heading in the direction that we had anticipated, which is comforting the work that we've been doing. Bueno, es comforting, es reconfortante que por lo menos los salarios, el mercado laboral se está moviendo en la línea con lo que esperaban. Tenemos también ya con nosotros a Juan Enrique Cadiñanos desde Naga. Juan Enrique, ¿nos escuchas, nos recibes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por atendernos. Bueno, pues ¿qué sería para ti lo más importante? Y es que es una pregunta bastante difícil porque desde luego tenemos muchísimas fuentes a las que prestar atención, pero si tuviéramos que resumir en unos pocos titulares lo más importante de esta reunión y la que se nos viene encima en Europa. Bueno, yo creo que el cómo aprovechar las oportunidades que tenemos y sobre todo que Europa de alguna forma va a intentar, ¿no? Yo creo que nos encontramos en una situación complicada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, seguimos viendo cómo Europa sigue un poco al rebufo de todo lo que ocurre. Es verdad que Christine Lagarde hace referencia a que no quieren un compromiso previo, en este caso sobre una trayectoria de tipos, pero es algo que todos sabemos que va a suceder. Europa va a seguir estando al rebufo y va a seguir tomando decisiones en base a lo que haga, en este caso, Estados Unidos, y es una decisión que no depende de ella, porque al final, pese a que pueda ser la cabeza, en este caso del Banco Central Europeo, no dependerá de ella el tomar esta decisión, sino del sesgo de las referencias macroeconómicas, entre las cuales vamos a ir destacando la parte del PMI, que seguimos viendo recesiones importantes con cifras muy por debajo de 50 en países importantes dentro de Europa, como Alemania, que conocimos recientemente a principios de esta semana. Datos de paro, datos de confianza del inversor y del consumidor. En general, una situación, como digo, complicada para Europa, que es la que va a determinar, en este caso, esas decisiones de tipos. Por eso digo que no será Christine Lagarde quien tome esta decisión o que de alguna forma sea ella la que pueda determinar, sino que serán las referencias macroeconómicas las que empujarán al Banco Central Europeo a ir tomando estas decisiones, y o cambia muchísimo el rango y la versión que tenemos actualmente o la situación es bastante complicada. Bueno, pues me ha gustado esa frase, cómo aprovechar las oportunidades, que sin duda siempre las hay, que a veces nos ponemos muy negativos. Es verdad que el escenario de incertidumbre pues pesa, pero también puede haber oportunidades. Oportunidad que lo comentábamos previamente, puede aprovechar Alemania con esta reconversión hacia la defensa para reflotar su economía. Puede, pero es verdad que habrá sectores que se puedan ver especialmente beneficiados de esta situación. No tanto la parte tecnológica, como ya sabéis, pues Europa no está, quiero decir, en este sentido muy desarrollada, por decirlo de alguna forma, a nivel tecnológico desde el punto de vista de defensa, y obviamente yo creo que hay sectores que se podrían ver especialmente beneficiados dentro de la parte de defensa y, como no, dentro de todo lo que pueda ser, en este caso, ese camino o sobre todo esa trayectoria. Pero yo creo que en general es algo que le puede venir bien, es algo que puede verse lógicamente impactado desde un punto de vista positivo para lo que resta, en este caso, de ejercicio 2025, que obviamente es mucho. Pues con esa idea nos quedamos. Juan Enrique Cadiñanos desde Naga, muchísimas gracias por atendernos aquí en Capital Radio. Gracias a vosotros, Lucía. Y estamos ya finalizando este especial. Laura, ¿con qué frase podemos terminar esta importantísima reunión del Banco Central Europeo, en la que Christine Lagarde ya hemos visto que se ha puesto poética para salir al paso de la que se le viene encima? Bueno, pues entre dos aguas, ¿no? Es la banda sonora que le podríamos dar a Christine Lagarde tras esta reunión del Banco Central Europeo. Aguas cálidas o aguas frías. ¿Hasta qué punto las políticas expansivas fiscales en Europa para gastar en defensa van a calentar la economía de la eurozona, y eso es bueno para todos? ¿Hasta qué punto eso va a ser insuficiente para reactivarnos y esa proyección del 0,9% de crecimiento este año, como decía Crespo al principio de este especial, se le antoja excesiva? To be continued, esto va a continuar. No sabemos cuántas bajadas más de tipos habrá este año ni cuánto creceremos, pero aquí lo vamos a contar en Capital Radio. Pues aquí lo contaremos en Capital Radio. Lo pueden volver a ver este especial en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar al otro lado.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.